Hola, ¿qué tal amigos y seguidores de El Informador? Estamos en una nueva emisión de La Refundación y la 4T en 21 minutos y el día de hoy, como todas las semanas, me acompaña Diego Petersen, mi compañero de El Diario, El Informador, también nuestra editora y colaboradora Evelyn Olvera, y tenemos este día a una invitada de lujo, la doctora Rosalind Lemus. Ella es doctora en biología molecular de la Universidad de Oxford e integrante de equipos científicos involucrados en el desarrollo de la vacuna y tratamiento del COVID-19. Es muy importante hablar con los especialistas y hay muchas dudas que tenemos nosotros para abordarlas con la doctora. Les agradezco a los tres que me acompañen en esta edición de La Refundación y la 4T. Bienvenidos. Gracias. Saludos, doctora. Gracias, saludos, buenos días. Bueno, pues creo que hay muchas dudas y muchos temas que se pueden abordar. Vamos a empezar empiezo con una pregunta y después, si quieren, mis compañeros Diego, Petersen y Evelyn, que también expresen sus dudas con la doctora. Doctora Rosalind, a ver, tenemos dos versiones en este momento en México. Una, la de, digamos, los medios de comunicación y los datos que dicen que estamos en un escenario ya catastrófico porque rebasamos los 60,000 muertos por COVID-19, que según Hugo López-Gatell era ese límite para poder considerar esto un desastre sanitario. Y por otro lado tenemos a el gobierno federal diciendo que pues, un poco es culpa de las comorbilidades, de la obesidad, de una herencia, de un sistema de salud deficiente, de la corrupción y muchos argumentos, y comparando a México, digamos, aunque estamos hablando de vidas con otros países como España, como Italia, que tienen tasas de defunción más altas. Me gustaría preguntarle usted como especialista y no evidentemente como político, que siempre tratan de plantear lo que más les conviene, ¿en qué momento de la pandemia estamos y cómo califica la gestión hasta este punto? Sí, mira, en el momento de la pandemia todavía estamos en una pandemia muy activa. Esto se ve gráficamente. De hecho, hace algunos días se publicaron unas gráficas que tiene en un sitio web de la Universidad de Oxford, de hecho, y donde se publican 4 modelos epidemiológicos, y los 4 modelos epidemiológicos revelan que en realidad estamos contando mal los casos. En realidad no estamos haciendo las pruebas necesarias, estamos haciendo muy pocas pruebas y en realidad estaríamos en un rango de cerca de los 130,000 casos diarios. Eso es lo que publica la Universidad de Oxford hace algunos días. Ahora, entonces, ¿eso qué quiere decir? Nos está diciendo que la pandemia está muy reactiva. El porcentaje de positividad que tiene México es el primer lugar. Tenemos un 57% de positividad. Y somos de los países que menos estamos haciendo pruebas. Entonces, ese porcentaje de positividad lo que nos indica es dos cosas, que efectivamente se están haciendo muy pocas pruebas, y la otra es que la pandemia sigue muy activa. Entonces, en ese punto estamos, que todavía estamos... Sobre el balance de las defunciones y la gestión de la crisis sanitaria, ¿estamos en un escenario catastrófico? Desafortunadamente, sí. Nosotros, desafortunadamente, en México no nos ayuda la genética que tenemos. En esa parte sí concuerdo. Desafortunadamente, la obesidad, la hipertensión y la diabetes que tenemos muy marcada en la población mexicana, pues no marcan un escenario muy bueno para las personas que puedan contraer COVID. No estoy diciendo que todas las personas que contraigan COVID van a tener ese escenario catastrófico, pero sí nos ponen un riesgo un poco más alto, ¿no? Entonces, por eso se ha visto que en México se están muriendo personas más jóvenes. En Europa, la pandemia, bueno, pasó y las personas que lamentablemente fallecieron fueron personas que eran mayores de 60 años o mayores de 50 años. Aquí en México se están viendo personas falleciendo desde 40 años, 30 años. Entonces, es por eso que la pandemia es más pesada. Y bueno, el grado de positividad no nos ayuda, porque ¿qué quiere decir esto? Que todavía hay mucho contagio comunitario, o sea, el grado de positividad nos está indicando eso, y que no lo estamos detectando porque se están haciendo muy pocas pruebas. Entonces puede haber muchas personas asintomáticas todavía caminando por las calles, incluso sin cubrebocas, y eso va a contagiar a muchas otras personas, ¿no? Entonces todavía no lo hemos controlado definitivamente. El número de muertes sí es catastrófico porque, de hecho, el Instituto de Evaluación Métrica de la Universidad de Washington calcula que para diciembre, 1 de diciembre, vamos a tener 170,000 muertes en esta fecha. Entonces, o sea que eso diría que los próximos meses, doctora,
vamos a tener promedio 30,000 muertes por mes, o sea, 1,000 diarios en promedio. Pues más o menos, sí, más o menos. Y ese es el escenario muy catastrófico. Hay 3 escenarios, ellos calculan 3 escenarios. El escenario muy catastrófico nos dice 170,000. El escenario como vamos hasta ahora nos indica que van a ser 150,000, 140,000. Y el escenario más bajo, que es si todas las personas usaran cubrebocas, nos indica que llegaríamos a 110,000 muertes o 120,000 muertes. Pero aún así sería lo doble de lo que tenemos ahora. En el escenario más positivo, en donde todos usaríamos cubrebocas, 10 de cada 10 personas o 9 de cada 10 personas usaran cubrebocas, llegaríamos a ese escenario. Entonces, eso nos indica que vamos a llegar a 120,000 muertes por lo menos. Y el cubrebocas hay que usarlo todo el tiempo, es decir, en cuanto uno sale a la calle, independientemente si están haciendo ejercicio, si van a pasear al perro, o sea, ¿cuáles serían los códigos de uso del cubrebocas? Porque no se puede hacer ejercicio con cubrebocas, se vuelve un poco complicado. Claro, desafortunadamente ha habido, de hecho, hoy salió también un estudio publicado también que indica que desafortunadamente aún no usando cubrebocas en un ambiente abierto, todavía podemos estar en riesgo. Clasifica las actividades por riesgo. Es decir, si yo no me pongo cubrebocas en un lugar abierto y no bueno, lo calcula dependiendo de si está el lugar concurrido o no concurrido, ¿no? Y si las personas están hablando o qué están haciendo, ¿no? Entonces, desafortunadamente yo sí aconsejaría usar el cubrebocas en todo el momento, especialmente en lugares cerrados, pero también en lugares abiertos, porque, bueno, en México las calles son muy concurridas. Entonces, definitivamente en un lugar concurrido, usarlo siempre, aunque sea un espacio abierto. La única ocasión donde podría ser menos necesario, bueno, es si estás en un parque y no estás solo y no hay muchas personas alrededor tuyo, bueno, ahí no usarlo, ¿no? Puedes quitártelo para hacer ejercicio si no ves personas alrededor o a una distancia grande de ti, ¿no? Entonces, ahí en ese punto sí es seguro de no usarlo. ¿Alguna pregunta, Evelyn? Sí, doctora, con respecto a las pruebas, lo que menciona de que se están haciendo muy pocas, el subsecretario López-Gatell ha insistido en que las pruebas masivas no son necesarias. Entonces, yo me pregunto, actualmente la OCDE dice que son 0.4 pruebas por cada 1,000 habitantes las que se realizan en México. Así es, nosotros estamos haciendo muy pocas pruebas, estamos haciendo... ¿Cuántas se deberían de hacer? Bueno, lo que pide la OMS, o sea, que la OMS pide que la tasa de positividad esté abajo del 5%. Eso es asegurando que la tasa de positividad sea del 5% o menos, quiere decir que estamos haciendo suficientes pruebas. Si ahorita nosotros en este momento estamos en 57%, ¿qué quiere decir? Que estamos haciendo alrededor de unas 9,000 pruebas por millón de habitantes. Estamos haciendo muy pocas pruebas. Eso nos está colocando en más o menos como en el lugar número 160 a nivel mundial. Estamos en los lugares más bajos de pruebas. Entonces, nosotros la OMS para decir que un país está haciendo suficientes pruebas, la tasa de positividad tiene que ser de 5%. Y ahora la tasa de positividad es 10 veces más, ¿no? Entonces, eso es muy preocupante. Y nomás, doctora, en parte porque se hacen pruebas a quienes ya fallecieron o que realmente ya están muy graves, ¿no? Si no se hacen pruebas de detección, sino de confirmación. Ese es el problema, que en México, desafortunadamente, las pruebas se están haciendo solamente a pacientes que tienen síntomas graves. Entonces, no estamos detectando los asintomáticos, no estamos detectando personas que también tienen síntomas leves y que también pueden contagiar y son muy contagiosas en cierto rango de días. Entonces, eso es muy problemático, porque esas personas, sobre todo los asintomáticos, es el problema, porque los asintomáticos no saben que tienen la enfermedad, entonces pueden salir a la calle sin protección o pueden estar viviendo en una casa con su familia, con 4 personas, 5 personas, entonces, ¿qué va a pasar? Que las otras 5 personas también se van a contagiar. Entonces, no estamos haciendo ni rastreo de contactos, que bueno, en este momento ya es muy difícil, pero con las pruebas podríamos ayudar definitivamente a mejorar esto. Si tuviéramos muchísimo más pruebas, el grado de positividad bajaría y eso nos ayudaría a que la pandemia sea menos reactiva en este momento, pero con este nivel de positividad estamos hablando de que al menos estamos 20% o menos para decir que no está activa ya la epidemia aquí en México. Muy bien, doctora, y sobre la vacuna, a ver, yo he leído mucho sobre los tiempos que tarda desarrollar una vacuna, que son 10 años en promedio,
y aquí la estamos desarrollando en meses y todavía hay que producirla, hay que distribuirla. ¿Es un escenario realista decir que para el primer trimestre del próximo año vamos a empezar a poner la vacuna a los mexicanos con el acuerdo que hay con AstraZeneca y el gobierno argentino? Mira, los tiempos los tiempos se acortaron afortunadamente para el desarrollo de las vacunas. Esto marca un precedente muy bueno para la ciencia porque eso nos va a permitir desarrollar vacunas en un futuro para otras enfermedades mucho más rápido, ¿no? El tiempo se acortó de 10 años a un máximo de 2 años, ¿no? Pero bueno, ahora solamente hay varias vacunas que están en fase 3. Una vez que se tengan los resultados de fase 3, podemos decir que ya tenemos una vacuna efectiva, pero todavía no producida y no aprobada, ¿no? Todavía falta la aprobación y la producción. Entonces, por eso se calcula que para el siguiente año, en el primer semestre del 2021, se tendría ya la primera producción de esa vacuna. Pero eso en el supuesto que la fase 3 es efectiva, ¿no? Si la fase 3 es buena, salen los resultados muy bien y la vacuna es efectiva, sí. Dime. Entiendo, eso será en noviembre. Si digamos, somos optimistas, es aprobada la fase 3, después es aprobada la vacuna, ¿cuándo podríamos, digamos, considerar que la mayoría de la población en México ya tuviera la vacuna? El problema aquí en México es que se ha dado mucha desinformación. El presidente dijo que la vacuna iba a ser universal y gratuita en México, lo cual es falso. No puede ser universal porque no va a haber suficientes dosis para la población mexicana. Se están hablando se habló cuando se hizo el convenio de 150 a 250 millones de dosis, pero para la región de Latinoamérica. Nunca fue para México. Entonces, depende del número de países que quieran la vacuna en Latinoamérica, se va a determinar el número de dosis que vamos a tener en México. Pero nosotros para decir que vamos a poder pasar esta pandemia, necesitamos que al menos el 60% de la población se vacune. Entonces, si estamos hablando del 60% de la población, necesitamos 75 millones de personas vacunadas. Y la vacuna de AstraZeneca es de doble dosis. Entonces, necesitamos 150 millones de dosis para México al menos. Vale. Y eso prácticamente imposible de realizarlo, Exacto. Ni siquiera el año que entra completo, ¿no? Va a ser imposible. Sí, estamos hablando de que yo creo que se va a vacunar en México el 30% de la población solamente. Y esas otras vacunas que hay, como la que habla de la rusa, la Sputnik, ¿cómo saber cuáles son serias y cuáles no? O sea, ustedes como científicos, ¿qué protocolos hay que fijarse? Sí, bueno, la vacuna rusa, en particular la vacuna rusa, no ha probado que es segura y efectiva. O sea, las 3 fases son muy importantes porque en esas fases se evalúa realmente la efectividad y la seguridad de la vacuna. La vacuna rusa no ha publicado resultados. Nosotros, para que lo tomemos en la comunidad científica como que es válida esa vacuna y sí pudo haber sido aprobada, bueno, ellos se adelantaron al proceso de aprobación en Rusia porque, bueno, es local, pero obviamente para la comunidad científica mundial no se acepta esa vacuna como hasta que ellos nos presenten los resultados, ¿no? Si se presentan los resultados ya publicados, no solamente que ellos digan que es segura, sino que se presentan publicados y en miles de pacientes, no solamente en 20 pacientes, sino en decenas de miles y miles de pacientes, que no causa efectos secundarios graves y que está provocando una cierta reacción inmune en cierto porcentaje de efectividad arriba del 70%, del 60%, entonces ya se puede considerar que esa vacuna sí es efectiva. Evelyn, querías hacer una pregunta, ¿no? Ajá, con respecto a esto de que la vacuna es universal, se ha dicho que se le va a dar prioridad a los grupos, la población en riesgo, pero esto entonces significaría que lo más probable es que los jóvenes y los niños no requieran la vacuna o sean, digamos, los últimos a los que se les aplicaría. Es que depende, cada gobierno va a decidir. Desafortunadamente esto va a pasar no solamente en México, va a pasar en varios países, incluso países desarrollados, porque no va a haber nunca se pensó que iba a haber suficientes dosis para vacunar a todo el mundo, ¿no? Entonces, siempre se ponen los criterios son que sea, personas mayores, primero personas que están trabajando, ¿no? Con pacientes COVID, personal de salud, después personas de edad mayor, que son las que están en el grupo más de riesgo, y personas que están en el grupo de riesgo para desarrollar una enfermedad grave de COVID. Entonces, esas serían las personas. Desafortunadamente, sí, ahí no entrarían los jóvenes y los niños por el momento.
Entonces se daría prioridad a las personas que están en un grupo de riesgo para tener una enfermedad grave. Gracias, doctora. Sobre un tema nada más rápido de interés ahorita, que es la reinfección, ¿por qué se da después de tanto tiempo de la pandemia este primer caso y luego ya son otros dos? Y la pregunta es, ¿esto significa ya que cualquiera puede reinfectarse? Así es, sí. Desafortunadamente hay varias cepas del virus. Esto nos está indicando que el virus está mutando del virus original que surgió en Wuhan. Ya ha habido varias cepas, de hecho hay un sitio web que yo uso para mis investigaciones y ahí se están secuenciando genómicamente los genomas de varias cepas, ¿no? de pacientes de diferentes países, y se han estudiado al menos, por el momento tenemos 6 cepas que causan síntomas diferentes. Por eso este caso de Hong Kong fue muy sonado, porque el chico, bueno, se infectó con una cepa y después viajó y se infectó con otra cepa que era menos virulenta, por eso la enfermedad le dio más leve en la segunda vez y la primera vez estuvo hospitalizado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nos podemos infectar de varias cepas. Y además, la inmunidad, también se ha estudiado que la inmunidad que tenemos natural hacia el virus no dura más de 6 meses. Entonces, nos podemos reinfectar otra vez. ¿Qué hay sobre el...? Sí, adelante, Diego. Sí, no, para que entendamos, es un poco como la gripe común que nos puede dar cada año estacionalmente, y va mutando las cepas y nos vamos enfermando y enfermando y enfermando. Sí, todavía no desafortunadamente de este virus todavía no conocemos mucho. Hasta el momento se ha visto que las cepas que están mutando, las nuevas cepas, son menos virulentas, pero no sabemos cómo se va a comportar. Puede ser que el virus mute y sean unas cepas más peligrosas en el futuro, todavía no sabemos. ¿Y cuáles como son las hipótesis, digamos, más viables de cuál va a ser el comportamiento de un virus de una cepa distinta cuando te vuelve a dar en una reinfección? ¿Hay algunas hipótesis sobre su comportamiento? No, desafortunadamente sabemos, bueno, ya se mapearon, bueno, las 6 cepas y con los síntomas que causa cada cepa. Entonces, depende mucho con cuál cepa te contagies y eso también va a determinar, bueno, la gravedad. Hay varios factores que determinan la gravedad de la enfermedad. Una, bueno, es la cepa con la que te contagias. La otra es en qué grupo de riesgo, cómo está tu sistema inmune y cómo está tu sistema, ¿no? Si estás en algún grupo de riesgo, tienes alguna enfermedad crónica, estás en el grupo de riesgo, aunque te dé una cepa leve, se puede complicar, ¿no? Entonces, hay varios factores en juego. Por eso se ha visto que hay personas que son deportistas, que tienen 35 años y que se han muerto de COVID. Entonces, no hay una regla. No podemos decir que solamente las personas mayores o las personas de cierta edad hay en juego muchas cosas para determinar. Es como una lotería, no sabes cómo te va a dar la enfermedad prácticamente. Y ahora que nos comentas, perdón, que las personas pueden reinfectarse y que incluso la inmunidad duraría alrededor de 6 meses, entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno? ¿Tiene que cambiar su estrategia? Entonces, lo que diría yo es, con el uso de cubrebocas nosotros ya estaríamos protegidos. O sea, yo diría, y esto no es por parte del gobierno, también depende mucho de la población, ¿no? Desafortunadamente el gobierno está mandando una señal equivocada al no usar cubrebocas, ¿no? Pero la población tiene que seguir usando cubrebocas. Yo diría que las personas que ya se infectaron, de todas formas tienen que usar cubrebocas para protegerse, ¿no? Obviamente después de incluso ya teniendo la enfermedad y habiendo salido del hospital, no están del otro lado, entonces tienen que seguir usando cubrebocas, y eso para proteger también a los demás, etcétera, ¿no? Entonces, el uso de cubrebocas es lo importante, lo crucial aquí, el uso de cubrebocas y mantener una distancia, cierta distancia con las personas. Otro tema, doctora, desarrollo de alguna medicina paliativa para los que ya están enfermos. ¿Ha habido algún avance en ese sentido? Estamos trabajando, hay varios equipos que estamos trabajando en desarrollar nuevos fármacos y estamos lo que se llama repurposing of drugs, que estamos haciendo medicamentos que ya existen, que ya están desarrollados, pero para otra indicación terapéutica los estamos probando para ver si alguno de estos funciona, porque es la vía más rápida. Obviamente ya si está un medicamento desarrollado y vemos que puede ser efectivo contra COVID-19, bueno, le podemos dar esa indicación terapéutica, que es la estrategia que se tiene. Además, estamos desarrollando nuevos medicamentos, ¿no? Estamos viendo nuevas dianas terapéuticas que puedan atacar y que puedan destruir cierta parte de las proteínas del virus, pero obviamente el desarrollo de medicamentos puede ser
igual que la vacuna de 10 años, ¿no? También estamos tratando de acortar los tiempos al respecto, pero hasta el momento un tratamiento para COVID-19 solamente, bueno, hay dos que se han probado y que son para pacientes ya graves, que es el remdesivir y la dexametasona. Diría que esos son los únicos dos que podrían ser para pacientes graves, ¿no? ¿Y podría llegar antes el tratamiento de la vacuna? ¿Perdón? Que ya están probados y que ya más o menos, ya, pero que no son el medicamento, no es como Claro, el Tamiflu, digamos, de la influenza. Desafortunadamente todavía no están aprobados para la indicación terapéutica, se tienen que aprobar, se tiene que hacer registro y aprobarse para eso, pero ha habido estudios preliminares que demuestran que ha habido buenos resultados, por lo menos para disminuir el porcentaje de letalidad, ¿no? De que la oportunidad de que alguien pueda vivir un poco más o que no se muera. Entonces, sí, pero eso solamente está indicado para pacientes graves, porque aquí en México, desafortunadamente, otra vez hubo desinformación cuando se estudió la dexametasona, todo el mundo salió a comprar dexametasona como loco y pues no, porque la dexametasona no protege, ninguno de estos medicamentos, quiero aclarar que ninguno protege contra COVID. Las personas lo están tomando como protección, pero ninguno protege. No hay hasta el momento algo que realmente te proteja contra COVID-19. Y en ese sentido, doctora, ¿qué puede llegar primero? ¿El tratamiento terapéutico contra el COVID, uno formal, o la vacuna? ¿O no sabemos? No sabemos, pero se está trabajando marchas forzadas para la vacuna, porque es lo que nos interesa más, ¿no? La vacuna, proteger. Bueno, también paralelamente tener un tratamiento, porque esto no se va a terminar. Aún con la vacuna esto no se va a terminar. Entonces, tenemos que seguir desarrollando tratamientes para, tratar a las personas que puedan contraer la enfermedad. Claro, doctora, para finalizar, ya para ir cerrando, el tema de los rebrotes, ayer vi con preocupación, reportaban que estaba teniendo un rebrote de casos en España, puntualmente, creo que en Italia también, y algunos en zonas de Europa, cómo empezaba de nuevo la curva a subir. ¿Qué escenarios se pueden plantear allí con respecto a una segunda ola de COVID-19? ¿Sí es algo plausible? ¿En Europa o aquí? En Europa y aquí, en general, en el comportamiento de la pandemia. Todas las pandemias tienen lo que se llama una segunda ola, tercera ola, ¿no? Sí, desafortunadamente cuando abres el confinamiento, bueno, se esperaba que ese fuera un riesgo, ¿no? Y bueno, afortunadamente no fue de inmediato, fue todavía pasaron varios meses. Pero podría tener las mismas características esta segunda ola de la primera, por ejemplo, en España y en Italia, en donde se colapsan los hospitales, digamos, me imagino que ya generan algunas capacidades institucionales en los países, digamos, ¿no es un escenario similar o sí? No, desafortunadamente, afortunadamente no se espera que sea igual la segunda ola. Digo, epidemiológicamente, obviamente no podemos saberlo, podría ser incluso la segunda ola peor que la primera, pero hasta el momento lo que se está viendo es que, está empezando una segunda ola, pero no es tan grave, no es, sí. Todavía estamos en ese punto de que se pueda colapsar. Además, ya aprendimos de la primera, entonces yo creo que las autoridades van a tomar medidas similares para poderla contener. Ya no nos va a tomar desprevenidos como fue la primera ola, que para la mayoría de los países los tomó muy sin saber realmente con qué se enfrentaban. Exacto, en Latinoamérica desafortunadamente estamos en una primera ola muy extensa todavía. Con respecto a eso, doctora, la preocupación es que en octubre, cuando llegue la temporada de la influenza, todo se complique. ¿Cuál es el escenario que se prevé para entonces? Sí, yo aquí diría, lo más importante es que las personas se vacunen contra la influenza. Eso nos va a ayudar. ¿Por qué se ve que se va a complicar? Bueno, porque obviamente los síntomas van a ser similares. Entonces, al ser similares algunos síntomas, no vamos a saber si las personas tienen influenza o tienen COVID-19. Y también, desafortunadamente, las capacidades para las pruebas diagnósticas quizás no van a ser suficientes, ¿no? O sea, quizás una persona que no va a tener el capital para irse a hacer las dos pruebas, la de influenza y la de COVID-19. Por eso es muy importante que las personas se vacunen contra influenza para evitar que les dé influenza y, bueno, así saber que realmente lo que les está dando es COVID-19, ¿no? Y ir descartando enfermedades para el diagnóstico. Bueno, pues, doctora Rosalind Lemos, le agradezco mucho que nos haya dedicado este tiempo para aclarar algunas dudas sobre el comportamiento de la pandemia y el virus COVID-19. También les agradezco a Evelyn Olvera y a Diego Petersen que nos hayan acompañado. Se nos acaba lamentablemente el tiempo. Nos vemos en una próxima edición de la 4T y la refundación en 21 minutos la próxima semana. Les agradezco a los tres su tiempo y que tengan un excelente día. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias a todos. Gracias.